Bienvenidos a Sin pelos en la lengua, el podcast donde no venimos a complacer, venimos a decir las cosas como son, sin filtros, sin adornos y sin miedo. Yo soy Javier Moreno y en este espacio hablamos de adicciones, recuperación, familia y verdad, aunque duela. Hoy traigo a una invitada muy especial, se llama Montse Pintado y es una adicta con casi 8 años de recuperación. Es asesora en adicciones e intervencionista familiar. Y viene a contarnos también un poquito su historia y, por supuesto, como siempre, sin pelos en la lengua. Buenos días, Montse. Hola, Javier, ¿Qué buenos tal? días. Gracias por la oportunidad. Encantado, Y bueno, encantado. un poquito nerviosa, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué va? Sí, Sin pelos en la lengua sin aquí no se pelo. puede poner nadie nervioso porque aquí ni obligamos ni a decir ni a dejar de decir. Es para que tú te sientas libre, sin ningún tipo de prohibición, que te sientas cómoda, que te sientas como en tu casa. Y al final se trata, por una parte, yo creo que es una liberación para ti, una ayuda para la gente que siempre escuchar este tipo de historias de superación, de cómo tu tratamiento, cómo ha cambiado tu vida y tu experiencia también, que le ayuda a los demás a que se identifiquen, ¿no? Así que ya verás, como en cuanto pasen un par de minutos parece que no tenemos ni focos, ni cámara, ni nada y te Muy bien, encuentras muy cómoda. Pues nada, bienvenida, gracias. adicta, Sí, adicta. con ya como he dicho en tu presentación, con casi 8 años, que ya es un tiempecito de recuperación, aunque esto no nos curamos, seguimos en recuperación para el resto de nuestra vida, no olvidarnos, pero bueno, mira, felices, contentos, guapísimos, ¿qué más Sí. queremos, no? Bueno, esto es solo por hoy, ¿no? Dando gracias Eso a es, la oportunidad que nos da cada día la recuperación de seguir, bueno, pues haciendo el caminito, ¿no? De seguir eso. caminando. Muy bien, pues nada, cuéntanos, Monse, ¿cuándo empiezas tus consumos de cualquier tipo de droga? Cuéntanos un poquito de tu vida, cómo ha ido avanzando tus consumos, cuáles son tus caballos de batalla o han sido tus caballos de batalla, que me imagino que habrá algunos por ahí. Sí, sí. Bueno, pues yo soy de Murcia, vengo de una familia donde aparentemente había mucho amor, mucho cariño, mucho respeto, padres muy trabajadores, ¿no? Para que pudiéramos vivir, bueno, pues con todo lo que se necesita, sin escaseces, sin faltas. Y yo son 13 años que tengo en el colegio, estoy en octavo de EGB, donde, bueno, pues yo me doy cuenta de que al otro lado de la valla del colegio se junta un grupito de chicos, bueno, pues que me llaman la atención, ¿no? Y donde ellos ya tonteaban también con nosotras, que estábamos en el cole. Y yo me fijo en uno, ¿no? En uno que, bueno, pues es chico moreno, es alto, tiene una moto, guapete, va bien vestido. Y bueno, y eso de que interactuamos y cuando termina el colegio yo, en vez de salir con mis compañeras para casa, ya me busco las mañas de quedarme para encontrarme con él. Y esto pues al principio bien, ¿no? Pero un día, otro día, este chico pues fuma porros y yo pues me invita a probarlo y los pruebo. Yo era todo por y para encajar en este grupo. Ujú. Claro, yo era una niña prácticamente. Tenía 13 años. La, la diferencia es que yo era una niña en cuerpo de mujer, porque yo era una niña muy alta, grande y demás, muy llamativa, Desarrollada, de alguna manera, los desarrollada. pechos, tal, ¿no? El cuerpo, ¿no? La Exactamente, figura, sí. ¿no? Sí, y ellos estaban en 17 o 18 años. Y bueno, pues ahí empiezo a relacionarme desde ese lugar, pues porque yo me veía que había una diferencia muy grande entre ellos y yo, y para poder encajar y reírme como ellos se reían, y para hacerme la guay o la valiente, empiezo a tocar esta sustancia. Esto sucede cuando yo me junto con ellos, ¿no? Pero poco a poco, bueno, ya termina el colegio y yo paso al instituto. Y yo me sigo relacionando con este chico, pero claro, los puntos de encuentro eran ya en bares, en tabernas, donde también se bebía. Entiendo que tus encuentros ya también eran sexuales, ¿no? Sí, bueno, sí,
claro, empieza la relación, empiezas tus primeros besos, empiezas tus primeras, bueno, pues contacto físico con un hombre, hasta el punto de que yo en esa edad de 13 años, porque soy de octubre y empiezo el instituto el 1 de octubre, cumplo los 14 años y durante ese curso escolar yo ya era una estudiante un poco pésima en el aspecto de que estaba más centrada en la relación y en las salidas y en las entradas, creyéndome que iba a descubrir algo, y en este consumo, ¿no?, de sustancias, también de alcohol, empieza ya el alcohol, y durante las fiestas de mayo de mi pueblo, con 14 añicos, este chico quería tener sexo conmigo y yo era como que me daba un poco de miedo, ¿no? Pues abusó de mí, abusó de mí. Yo esa noche llegué a casa de madrugada, mi familia estaba muy preocupada por mí, ¿dónde está?, buscándome por todos los sitios. Y bueno, fue una historia muy desagradable, muy desagradable. A raíz de ahí, porque terminé en un hospital y demás, mi familia... ¿Porque tú llegaste a defenderte o dejaste que el abuso llegara a su Es fin? que yo estaba prácticamente drogada e inconsciente. ¿Por porros? No sé si en la taberna que habíamos estado anteriormente habían puesto algo en mi bebida que yo no era consciente de ello, porque no recordaba, era como inconsciente. Yo lo que no recuerdo es ni cómo llegué a mi casa esa madrugada, porque directamente fue llegar a casa y llevarme al hospital. Entonces fue una historia muy desagradable y complicada que ya marcó mi adolescencia, porque ante esa situación mi familia, mi padre, que era un hombre muy sobreprotector conmigo, mi hermana, que era mayor que yo, mi madre, decidieron, no terminé el instituto y me protegieron entre algodones porque en mi casa había una empresa donde mi hermana se encargaba de la oficina y prácticamente me cuidaban 24 horas enseñándome el oficio de administrativa, protegiéndome de todo el entorno porque había sido una situación muy complicada. Se acojonaron. Se acojonaron. ¿Por qué? Bueno, fue una situación, pues como ya te digo, muy desagradable. Y ¿Se denunció? Terminó, sí. ¿Y? Bueno, yo al final, ya en mi... Claro que pusimos la denuncia en la policía y demás, pero yo tenía tanto miedo de que todo el entorno de amistades y de gente me dieran de lado, me rechazaran, me dejaran de querer, que esto se hiciera un bombo en el pueblo, que yo, cuando llegó el día del juicio, retiré la denuncia y no seguía adelante. ¿Hubo coacción por parte de alguien o fue voluntario? No. Voluntario por tu propia, volvemos un poco a la baja autoestima del adicto, de eso de que de pronto uno no sea, no tenga el cariño, ese cariño que tanto necesitamos, o el adicto cuando está en activo necesita, ¿no? Y dice, prefiero retirar, ¿no? Una cosa tan grave como esta, ¿no? Me retiré yo, pero todo por el miedo que yo sola me había creado con la edad tan joven que tenía, tan temprana, que me quedaría sola sin amigos en el pueblo. Además de que, bueno, pues todo el entorno de él también, de que me quedaría sola. Que tú fíjate, ¿eh? Porque el punto de todas formas de decir, o sea, dice mejor solo que mal acompañado. Si yo me quedo solo porque la gente no entiende de un abuso real que yo he tenido, porque lo denuncie, oye, entonces que no os quiero a mi lado, ¿no? O sea, tú fíjate hasta el punto al que llega la adicción psicológicamente, lo mal que uno está y lo que necesita uno de la gente por un motivo tan grave como este, ¿no? Es decir, es que si no lo comprendéis no quiero que estéis a mi lado, pero tú preferiste... Pero yo era muy infantil en ese aspecto. Claro. Era muy infantil, aunque, como ya te digo, una niña muy desarrollada, pero que me importaba mucho lo que opinaran de mí los demás. Claro. Porque aunque yo me hacía la pasota relacionándome con este tipo de
con estas relaciones, ¿no?, de consumo y con hombres o chicos mayores que yo. Internamente no, porque yo lo que tenía también era mucho miedo a que mi familia dejara de quererme. Pero en ese momento del juicio, el día del juicio final, se puede decir, me entré en un pánico que retiré todo y a mí enseguida me vino mi hermana por un lado, mi cuñado por el otro, me protegieron, me llevaron a casa y pasé todo lo que es el curso escolar siguiente en la oficina con ellos, aprendiendo, y en el taller, la empresa familiar, aprendiendo el oficio de administrativo. Y al próximo curso es que ya me escolarizaron en una formación profesional, que entonces era lo que había, y empecé a hacer administrativo, pero yo estuve un año prácticamente aislada de todo el mundo, bueno, protegida y recogida Sí, con la después de lo que familia, ocurrió. ¿Y qué pasó después? porque todo el entorno, bueno, pues volví al siguiente curso a formación profesional, empecé el FP, y es como que a mí esa historia ya se había quedado atrás, Ya estaba empecé curado. a relacionarme con los compañeros y compañeras de clase, pero mi tendencia todo el tiempo era a ir a buscar estos entornos. Si en el recreo hacían pella y se iban al bar a jugar al futbolín y a tomar y demás, yo me quedaba ahí. Entonces es como que la adicción fue cogiendo su camino, ¿no? Claro. De una o de otra forma. Y bueno, pues enseguida hubo otro chico. Enseguida hubo otro chico. Yo estaba ahí en unos 16 añitos, 15, 16 añitos, pero todos eran mayores que yo. 18, 20, 22 años, y todos dentro de un mundo de consumo. Que en un principio yo, pues en mi ignorancia, lo que conocía era pues el cannabis o el alcohol, pero ellos ya llevaban más recorrido. Ya tomaban cocaína, otro tipo de droga, o ¿no? heroína, en aquellos O años heroína. era la heroína. También eran las pastillas estas, las Reinoles y todo lo que se movía Y tú lo veías en ya, este mundo. estando con Sí, ellos, pero era como que yo no me enteraba mucho de lo que estaba o no le pasando. dabas No importancia. le daba la importancia, ¿no? Gracias a Dios, yo en aquella época no me familiaricé con esta sustancia, ¿no? Pero bueno, la vida fue pasando, Yo, ante, bueno, pues esta falta de responsabilidad con mis estudios y bueno, pues mi familia me vuelve a retirar de la formación, de los estudios, y empiezo a trabajar en la empresa familiar. Otra vez. ¿Qué pasa? Que ahí empiezo a manejar dinero, porque me pusieron un sueldo semanal. Cuando yo salía, yo manejaba mi dinerito y me relacionaba con un entorno donde pues se consumía, se bebía y demás, y empiezo a comprar yo mis sustancias para no depender de nadie. ¿Qué es la cocaína? No, ahí empiezo a comprar la piedra de hachís, vale, porro. empiezo a comprar speed, que entonces también es de aquella época, y ahí estaba yo en unos 17, 18 años. Conozco a otro chico. ¿Qué pasa? ¿Mayor también? Mayor que yo, sí. Él estaba en unos 21 o 22 años. Él no era de Murcia, había venido a hacer la mili, entonces se llevaba soldado profesional, que eran 3 años de profesión, y yo conozco a este chico y me vuelvo loca, ¿no? Me engancho profundamente con él. Y era un chico como muy alternativo, como muy cosmopolita, era rocker, entonces la moda de los estilos, ¿no?, de musicales. Él también era músico en una banda, él era batería, y yo me meto en todo ese mundo de modernidades, ¿no?, para, bueno, pues porque necesitaba como sentirme que era alguien, ¿no?, afianzar mi autoestima, y ahí ellos consumían cocaína, salían de fiesta hasta altas horas de la madrugada, a mí en casa me ponían unos límites, unos horarios, yo me saltaba las normas, me iba, desaparecía.
Y como este chico a mí no me invitaba a cocaína, yo me fui y la compré para sentir qué era esto, ¿no? Y fue tocarla y depender inmediatamente de ella. ¿Qué Y sentiste la primera vez que probaste la cocaína? sentí como una sensación de placer, donde me parecía que yo tenía el control de la vida. Yo lo denominé en una, no es en una ponencia, en una charla que di, muy íntima entre una serie de personas, y lo puse como Superman. O sea, la primera vez que yo lo probé, digo, para mí era, o sea, no hay nada, ni nadie alrededor en ese momento que pudiera conmigo. Esa es la realidad. Sí. Y hay que ser consciente y hay que ser realista y hay que decirlo, para que no piensen que es que es que nosotros la hemos odiado desde el primer momento, al contrario. A mí la sensación que me dio fue una sensación de ¿Cómo he poder. perdido, cómo he perdido incluso tiempo? Y no lo he conocido antes, ¿qué hacía con los porros, no? Efectivamente. Además, me dio una sensación de poder de que yo controlaba, ¿no? De que yo era la dueña de lo que estaba sucediendo en mi vida, porque recuerdo que con otras sustancias no podía dormir, no podía comer, estaba muy agitada, ¿no? Como muy alterada, y con esta sustancia yo llegaba a casa y dormía. Al día siguiente desayunaba, iba a No tenía trabajar, resacas. no tenía resaca, y es como que me engañó, ¿no? Claro, claro, totalmente. Me engañó completamente. Pero bueno, yo fui desarrollando mi vida en torno a, bueno, a mi núcleo familiar, porque trabajaba en la empresa. Mi hermana y yo nos llevábamos una diferencia de 15 años de edad, ella mayor que yo, y enferma. De la noche a la mañana mi hermana empieza a tener décimas de fiebre. El médico de cabecera le hace un volante para que ingrese por urgencias. Y bueno, pues en la exploración le diagnostican un cáncer. En ese momento mi hermana estaba en el hospital, mi madre en otro hospital porque estaba operada de artrosis en la rodilla, y yo era el eslabón que llevaba a mi madre, a mi hermana, a mis sobrinas, a la empresa, y claro, yo con esta sustancia volaba. Yo llegaba a todos los sitios. Claro. Y estaba en esta relación con este chico que era tan inestable, porque cuando no, él iba a Madrid, se iba a Barcelona a tocar, y era como que lo tenía, pero no lo tenía. Y era como que yo estaba en esa ansiedad, en esa dependencia, en esa obsesión de querer controlar todo en mi vida. Y me anclé a esta sustancia pues que me daba esta falsa ilusión, ¿no? Esta falsa. Era la que te podía hacer estar o controlar, ¿no? En todo esto que estaba ocurriendo a tu alrededor y en tu vida, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que todo pues iba progresivamente haciendo su camino, la adicción, y mi hermana fallece. Mi hermana falleció después de 7 meses. Y ese mismo día que mi hermana falleció, la noche del 11 de mayo del año 92, yo estaba con él. Cuando llegué a casa me dan la noticia. Fue la última vez que lo vi. Desapareció completamente de mi vida. Al chico con el que estabas. Al chico. ¿Y eso? Terminaba su contrato en el ejército y se fue a vivir su vida de la música. Y entonces no teníamos teléfonos móviles. Claro. Le perdí la pista por completo, ¿no? Pero bueno, yo de vez en cuando tenía alguna noticia porque él tenía familia en mi pueblo, en Alcantarilla, en Murcia, y él estaba en su historia. Pero yo ante ese vacío, ante esa soledad, ante esa desesperación... Porque tú tenías una muy buena relación con tu hermana. Mi hermana prácticamente a mí me había criado, porque mis padres eran personas dedicadas por y para el trabajo, para levantar la empresa y para que todos viviéramos, pues mi padre toda la vida tuvo la intención de que no nos faltara de nada, porque yo, por su época, habían pasado mucha hambre, Claro. había tenido que trabajar con una edad muy temprana, él toda su intención era que yo estudiara, su objetivo era, su expectativa conmigo es que yo
fuera abogada. Y vamos, Como me, quieren me- todos los padres, que seamos abogados o me- médicos. sí, Conmigo sí, tampoco lo consiguieron. me quedé muy lejos, ¿no? ¿Y qué pasó cuando tu hermana fallece Sí, a nivel de tu enfermedad y de consumo? ¿Qué pasó? pues que la vida es como que se desmorona todo, ¿no? Porque mi madre seguía con la rehabilitación de las piernas, que había sido operada con una prótesis de rodilla. El negocio seguía adelante, había que trabajar. En mi casa estaba mi hermano, que era menor que yo también, dos crías y mi cuñado, el marido de mi hermana, que se volvió loco. Y en mi casa fue todo un caos del cual yo me tenía que ocupar. Y yo, sinceramente, se me desbordaba la vida. No podía llegar a todo. Ahí es que a mi padre se le ocurre la idea de contratar a una señora, por lo menos que me echara una mano en casa, pues con las crías, con las comidas, con todo lo que tiene que ver, para que yo siguiera trabajando y porque la parte de la administración y de la empresa la llevaba yo, ¿no? Y bueno, pues la historia está en que aparece otro hombre en mi vida. Qué raro. Otro hombre, el cual enseguida me engancho, enseguida me ilusiono, este sí, este va a ser el bueno, porque este me llama más, este hace lo que no está Ya escrito. tenías móvil. Pues no teníamos móvil todavía, pero él trabajaba afuera porque llevaba una empresa de construcción que estaba por la parte de Almería y me llamaba todos los días, por la mañana y por la noche. Y yo, este sí que me llamaba. También consumía. Efectivamente. ¿Cómo nos enganchamos y la dependencia emocional a personas que consumen? A una Increíble, megacita. ¿eh? Es que en realidad lo que me seguía enganchando es que este me daba lo que yo quería. Claro, No me tenía ni que molestar, ¿no? claro, lo tenía muy cómodo y muy fácil. Sí, y además era un tío Y sin muy que guapo. y sin que te pusieran pegas ni nada encima, o sea que Además, a mí la apariencia es muy importante para que yo me fije en un hombre, el ¿no? físico. El físico. Y este sí, moreno, alto, guapo, con dinero, trabajaba, era empresario y joven además, ¿eh? bueno, Pero lo tenía era todo. perfecto, ¿no? Y yo ahí me hago toda la fantasía y la ilusión de que este sí, ¿no? De que este sí. Además, yo sigo trabajando en la empresa a la vez va creciendo y bueno, pues llega un punto en el que esto crece que hay que meter personal en la empresa también, ¿no? Hay que actualizarse, vienen los ordenadores, viene la informática y es todo como una montonada, ¿no? Mi vida era una montonada la cual yo no tenía ni pie ni cabeza ni por dónde cogerme porque yo funcionaba por impulso en base a que me pasaba prácticamente la vida drogada. Mi hermano también crece, se forma en la parte bueno, pues, electrónica, que la empresa era una empresa de reparación de frío transporte, donde Hablamos ya que tus consumos en esta época eran consumos a diario, prácticamente 3, 4 vale, veces por semana, fijo, incluso trabajando, trabajando, claro, vale. claro. Entonces, mi hermano se incorpora a la empresa, mi cuñado, dentro de cómo el hombre pudo gestionar el duelo, pues decide marcharse de la empresa, mi hermano coge el timón, mi padre estaba todavía, gracias a Dios, en la empresa y bueno, yo manejaba mucho dinero porque me encargaba pues de la parte de la administración, pero también pues de cobrar, de entrar, a Sin veces llegar a robar, por lo menos hasta ese punto. de momento, yo es que creía que todo era mío. Bueno, entonces, claro, entiendo que en esa época pues también se cogía dinero en efectivo, que no pasaba Exactamente, por la cuenta bancaria, porque exactamente, se podía, en esa época se podía pagar en efectivo y claro, entonces lo manejabas tú directamente sin que lo pudieran ver otras personas, ¿no? efectivamente. Yo, de hecho, mi padre había depositado toda la confianza en mí, a pesar de que él veía mi inestabilidad y él veía mi locura, ¿no? Y que algunas veces, pues tampoco aparecía por ahí, ¿no? Pero Lo él, tenías fácil. ¿eh? Para ti, para tu enfermedad, lo tenías Lo fácil. tenía muy fácil. A mí el único que se me plantaba y me ponía cara, me ponía el límite en la familia, era mi hermano.
porque él estaba viendo la vida que yo llevaba, Claro. pero tampoco sabía hasta qué nivel ni la sustancia que estaba consumiendo, ¿no? Porque la familia le cuesta aceptar y la negación es tan fuerte que niegan lo evidente, ¿no? Porque mi padre, sabiendo que yo tenía novio, que estábamos pensando en comprarnos una casa y vivir juntos, cuando yo desaparecía de la empresa, mi padre, en vez de pensar que posiblemente yo podría tener un problema con las drogas o con el alcohol, porque era evidente, me decía, Monse, creía que yo me iba con los hombres por ahí. Que prefería pensar que yo salía de fiesta con unos y con otros en vez de pensar o Sí, porque plantearse. era imposible que en una buena familia hubiera una hija que sea drogadicta. Sí, pensaba, él prefería pensar que yo me prostituía a pensar que tenía un problema de adicción Claro. con la cocaína. A pesar del gasto de dinero que yo llevaba, a pesar bueno, pues de toda esta ingobernabilidad, ¿no? Que es la enfermedad de la adicción. Claro. Que todo el tiempo, bueno, pues en esta desvalorización también con la vida, de gastos de salidas, de entradas, de ropa, de coches, de dinero, de todo de esta locura, ¿no? De este abuso. Bueno, pues el hombre siempre, a pesar de que negaba, sí que me sentaba en el despacho y me decía, hija mía, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te pasa? Claro, yo lo hacía, lo achacaba o me justificaba de que la relación no está funcionando, es que no estoy contenta con la relación, estoy un poco agobiada de trabajo, déjame que todo esto va a pasar, porque claro, la empresa seguía facturando, porque gracias a Dios y a la profesionalidad de los trabajadores y de mi hermano que cogió el mando del taller y demás, había mucho movimiento de dinero y crecimos muchísimo en aquella época, ¿no? Hasta el punto de plantearnos buscar otras instalaciones porque trabajábamos con camiones donde necesitábamos mucho espacio, por lo que ahí mi enfermedad se empodera más dinero, más trabajo, más relaciones de banco, de abogados, de asesores. Y ya incluso era una excusa perfecta para consumir más, porque Total, dice que primero porque gano dinero, con lo cual me lo merezco. Y total. segundo, con el nivel de responsabilidad y trabajo que tengo, que mínimo, además, para eso está el dinero, ¿no? Porque la enfermedad te lo vende muy bien, ¿no? Ya lo Diciendo, creo. tienes dinero, que vas a estar encerrado en tu casita viendo la tele todo el día, pues hombre, por lo que mínimo que te pego unas fiestecitas, ¿no? Una fiestecita. Pero es que mi vida se convirtió en eso, en una fiestecita, donde al final, bueno, pues todo salta a la luz, ¿no? Y llega el día que yo llevaba unos cuantos días ya en la cama sin poder levantarme, justificándome como que estaba deprimida, de que tenía una hernia discal en la espalda y no me podía mover, faltando al trabajo. Y mi hermano llega a casa, se sienta delante de mí y me presenta las cuentas de la empresa. Hostia. Porque habían habido, dentro de mi control, había un descontrol y habían habido unos movimientos donde saltaba a la luz que las cuentas no estaban claras. Y me dijo, ¿qué hacemos con esto? ¿Quieres ayuda? ¿Qué había en las cuentas? Pues porque me había equivocado a hacer unos movimientos al justificar unos pagos y unos gastos Que era dinero tuyo que tú... de la empresa. Sí. Claro, Y ahí salta la liebre. claro. Entonces, él hacía mucho tiempo que Cantidades grandes, entiendo también, ¿no? ¿Eh? Cantidades grandes. Sí, sí. Vale. Sí. Sí. Yo es que dentro de la baja autoestima, que es lo que soporta la enfermedad de la adicción, en mi caso, y la inseguridad, yo todo el valor de mi vida y mi autoestima la puse en el dinero. El hombre me acompañaba, pero a mí me importaba un bledo que tuviera o no dinero. Yo ya tenía el mío.
Claro, claro. Porque dentro de esta dependencia, yo tampoco quería depender de nadie. Ni esperar, ni mendigar a que tú me pusieras la dosis cuando tú quisieras. Es la locura del adicto. Lo quieres y quieres guapo y quieres que tenga dinero, pero no quiero depender de ti, No, pero no, es la locura del adicto, ¿no? era todo una incongruencia Totalmente. increíble, ¿no? Y bueno, y ahí era ya el año 2007. Y me dice, ¿quieres ayuda? ¿Qué hacemos con esto? Rompí a llorar como una niña y le dije lo que haga falta. Dentro de todo ese trajín de vida en mí había un sufrimiento Eso es lo que te quería preguntar. tan grande porque mi conciencia no me permitía que yo le estuviera haciendo el daño que estaba haciendo a mi familia. Porque me lo habían dado todo. Todo. Yo no puedo decir que no fui querida, que no fui atendida, que no fui mimada, que no fui valorada, que no. Mi padre me preguntaba a diario, ¿qué puedo hacer por ti, hija mía? Sí, tú comprendías tú de alguna manera decías, ¿cómo es posible que yo, dándomelo a ellos todo, yo sea capaz de llegar al punto hasta de robarles? Era como si no tuviera corazón, como si mis sentimientos estuvieran congelados de cara a la galería. Claro, internamente yo estaba rota. Claro, ¿y cuántas veces te has llegado incluso en esa época a drogar, llorando, sabiendo que estabas drogándote con dinero que no estaba justificado, que estaba robado, que estaba ahí, sabiendo que estabas engañando, sobre todo que estabas engañando a tu familia, ¿no? A tu padre, a tu... ¿No? ¿Cuántas veces te La habrá mayoría ocurrido? de las veces. La mayoría de las Porque veces. ya el efecto, que es donde también quiero que se vea importante, ese efecto del consumo de cocaína en esa época no es el efecto de cuando lo probaste esa primera vez, que has dicho que era igual que yo, que era la hostia y era la reina del mambo. ¿Qué Ya va? no, ¿Qué ya va? era sufrimiento. Ya era Y es lo que quiero sufrimiento. que también quede claro, que los adictos, cuando tocamos fondo, sufrimos mucho. Intentamos buscar esa idealización, esos primeros consumos, y ya nos llega. ¿Qué ocurría? ¿Cuánto cuentas tus consumos? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Qué cantidad has llegado a consumir? Cantidades grandes, entre 7, 8 y algunas veces más, porque empalmabas un día con otro. 7, 8 gramos diarios. Yo adquirí una tolerancia a la sustancia muy elevada, muy elevada. Y bueno, ahí fue donde me ofrecieron ayuda, yo acepté, y bueno, y empecé a asistir a unas reuniones, Proyecto Hombre, pero a la vez que yo quería esa ayuda, no podía parar. No podía parar. Este chico que tenía empresa, porque una vez que ingresas en este tipo de tratamiento te quitan el acceso al móvil, te quitan el coche, te lo quitan todo. Y este chico me sacó un teléfono móvil para tener comunicación con él. De estos que era la tarifa plana de las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana, que no se pagaba ninguna cuota, ¿no? Bueno, pues yo tenía ese teléfono escondido para tener comunicación con él, porque claro, él era bueno, pues una influencia negativa en mi consumo y nos habían alejado, Claro. ¿no? Nos habían alejado. Y yo no había salido de la reunión cuando ya estaba escribiendo un WhatsApp, un mensaje, un SMS, para que tal persona llegara a mi casa y en tal sitio me dejara. Yo no podía parar de consumir, ni un solo día, sabiendo que mi familia estaba destrozada, que esto había sido Que lo algo, sabían ya, que lo que lo sabían sabían. todo, sabiendo yo no podía, porque era tal el miedo que yo de verdad tenía a enfrentarme a mi realidad limpia, que no lo podía soportar. Porque ahí entonces viene la vergüenza, viene el que dirán, era una persona conocida en mi pueblo, el que van a decir los trabajadores de mí, qué van a decir de mi familia. Entonces esa vergüenza tóxica que se llama, se apodera de mí, ¿no? Y no era capaz
de poder gestionar esto, pero tampoco era capaz de comunicarlo para que me pudieran ayudar con esto, ¿no? Porque esta venta de imagen la tenía tan integrada en mí que yo no era capaz de quitarme la máscara. De hecho, yo iba a las reuniones diciendo que estaba limpia, que no tenía ganas de consumir, que ya lo tenía claro, que ya tenía claro por todo lo que había escuchado con los demás y que abandonaba el tratamiento. Ya te lo sabías todo, ¿no? Me lo sabía todo. Claro, cada vez que me hacían una prueba daba positivo. Claro. Entonces, ante esa impotencia, mi familia, mi padre tenía un amigo que era psicólogo, que en ese entonces estaba por aquí, por la Porce del Sur, en Motril, y estaba ayudando a otros adictos, alejados de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues habló con él, programó, él vino a Murcia, a casa, a hablar conmigo y con la misma me montó en el coche y me trajo para Motril, ¿no? Y aquí me pasé 7 meses trabajando un programa que iba con honestidad, con buena Tus voluntad, terapias, un tratamiento, con ¿no? receptividad, sí, y ahí estuve alejada 7 meses. Volví a Murcia, bien, sana, guapísima, estupenda, y de nuevo a recuperar mi vida, ¿no? A integrarme en la sociedad, de nuevo. Y vuelvo al negocio familiar, como si no hubiera pasado nada. Vuelvo a gestionar la parte de la administración, aunque ahí yo sabía que estaba controlada. Ya te miraban, claro, ya no se fiaban. O sea, esto es cierto también, ¿no? De que la confianza, yo siempre lo digo, ¿no? Se tarda mucho tiempo en ganarla y un segundo en perderla. Exactamente. Entonces, claro, tú sabiendo el recorrido que tú habías tenido, te miraba un poquillo con el entreojo, aunque estuvieras trabajando, porque 7 meses no es suficiente para todo el daño que tú ya habías hecho y no se fiaban. ¿Y qué? Bueno, pues yo llego de nuevo a la oficina porque tenía que estar ocupada. Todo este tiempo que yo estuve fuera, 7 meses, tuvieron que poner una persona para que hiciera mis funciones en la administración de la empresa. Y bueno, pues junto con ella, pues yo sigo trabajando, pero ya no iba como jefa, iba como trabajadora, como empleada al mando de la que estaba entonces en dirección, ¿no? Y yo esto no lo gestioné bien, no lo llevé nada bien. Y aún así yo hacía como que no estaba pasando nada, que estaba dispuesta y que esto iba a ser parte del proceso de la recuperación. ¿Qué pasa? Yo tenía muchos contactos en la empresa y clientes, y yo sí que tenía acceso a las cuentas, y en ese momento, ante esta falta de gestión y este malestar, ¿qué pasaba conmigo? Necesitaba escaparme de nuevo. No tenía esta capacidad, ¿no? Ni esta inteligencia emocional como para abordar la situación y enfrentar lo que fuera. Pues me voy a cobrarle a uno, me voy a cobrarle a otro, vuelvo a manejar dinero, vuelvo a consumir, vuelvo a salir de fiesta como si no pasara nada y vuelvo a conocer a otros chicos. Consumidor. Consumidor. Este era un poco diferente, no estaba tan alocado, era más adulto, tenía su empresa también, una empresa de transporte, y bueno, y hacemos ahí. Y además quizás comenzaste con unos consumos no tan agresivos como los que, o sí. No. De momento era O sea, todo muy controlado. con lo cual tú dices, ves, esto fue un mal paso ahí que tuve, pues quizás por el tema de tanto trabajo, tanto estrés, el fallecimiento de mi hermana, lo que sea, y por eso llegué, o por la pareja, pero ahora yo esto lo controlo, esto ya no Yo tengo yo ahora, problema. además, es verdad que podía parar, ¿eh? Podía parar, era como un contacto así de Porque tú no querías un volver, escape, ¿no? claro, y no querías volver, querías demostrar al resto de que tú no es que estabas enferma, es que habías pasado por una mala época. Porque te lo digo porque yo también pasé por ahí. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, pues que de momento lo sigo manteniendo, yo sigo trabajando, sigo ocupándome de mi madre, mis sobrinas ya eran más mayores, mi hermano ya
bueno, pues llevaba el mando de la empresa y al final esto es pan para hoy, hambre para mañana. Este es el autoengaño, en mi caso, de la enfermedad, ¿no? Porque yo pude controlar ese consumo muy poquito tiempo. Eso. Muy poquito tiempo, porque empezó a ser jueves, empezó a ser viernes, empezó a ser fin de semana interminable. Claro, a escondidas, porque con este chico yo no consumía al principio esta sustancia, ¿eh? Él consumía alguna copa, algo que se fumaba y demás, pero no era realmente su sustancia. Hasta que también este hombre pues me deja, porque me había puesto muchos límites en el proceso. Y vuelve a saltar la rana en mi casa, porque mi hermano con este hombre sí que tenía una buena relación. Y claro, además también teníamos algo de trabajo en común, porque al tener una empresa de transporte hacía algunas gestiones para nosotros y demás, ¿no? El caso es que, otra vez, reunión familiar, ¿no? Un déjà vu, como un déjà vu, ¿no? Otra vez, volvemos al punto de partida. Y bueno, ahí, según un amigo muy importante de mi padre, con una gran empresa en Murcia y demás, había tenido un familiar con un problema y lo habían ingresado en Elche, en una clínica, donde eran pioneros en tratamiento de las adicciones. Y me ingresan. Y ahí estoy ingresada pues 43 días, haciéndome todo tipo de pruebas, porque ya no sabían qué me estaba pasando, si yo ya me había recuperado, si yo ya lo tenía todo claro. ¿Cómo era posible que yo volviera a estar consumiendo en el mismo punto en que lo había Ya dejado? volviste otra vez a las mismas cantidades de... Más o menos, sí, Sí, pero vale. cantidades diarias muy elevadas, ¿no? Y ahí me ingresaron, estuve 43 días, mientras que mi hermano, por la parte de la seguridad social, estaba gestionando una comunidad terapéutica para mí, ya con un equipo como tocaba, ¿no? Y ahí estuve, como te digo, 43 días, y de ahí hice el puerta a puerta con una comunidad terapéutica en Murcia, en Cartagena, donde estuve 6 meses ingresada. Un proceso impecable, impecable. Responsable, buena compañera, participativa, un buen proceso terapéutico con la psicóloga, que además tenía un vínculo muy bueno con esta mujer, que todavía la recuerdo porque me enseñó muchísimo. Y me dan el alta terapéutica. Ya estás curada, otra La vez. cura. 6 meses. Los profesionales lo que le comunicaban a mi familia es que era una paciente ejemplar, Modélica. modélica. Yo el problema no lo tenía dentro del centro, el problema lo tenía con la vida. Yo en el centro no era conflictiva, hacía lo que me decían, participaba. De hecho, recuerdo que cuando me dieron el alta terapéutica, los compañeros de ese momento me hicieron una fiesta dentro de la Sí, de las comunidad posibilidades. terapéutica y tal, y me llamaban la psicóloga. Algunos me decían que yo era la psicóloga. ¿Por qué? Por este acompañamiento, por la forma en que yo compartía en las Ese era tu reuniones. personaje también. Ese ¿Eh? era tu Era personaje. un personaje. Claro que cada adicto que marca o tiene un personaje diferente, ¿no? Y tu Sí. personaje era ese. Era así. Yo entonces trabajaba mucho con el diario de las emociones, ¿no? Y yo hacía unas exposiciones de mis emociones y del diario, que se quedaban locos y me decían que era la psicóloga. Bueno, pues yo me voy a casa de alta terapéutica. ¿Y qué pasa ahí? Que yo, ante todo este sentimiento de culpa, de vergüenza, por todo el daño de nuevo que había vuelto a hacer a mi familia, decido que no voy a volver a la empresa, porque no quiero seguir haciéndole más daño a mi hermano. Aparte, necesitaba que me perdonara, porque él había
dejado de querer saber nada de mí y que iba a retomar mis estudios, que iba a hacer la ESO, para poder acceder a un grado y poder bueno, pues terminar, hacer una carrera y demás. Y sobre todo la intención que había debajo de toda esta decisión, que la tomé con un socioterapeuta y con mi psicóloga, no era esta, no era la motivación, no era esta la correcta. La motivación era que me pudieran perdonar todo lo que yo había estado haciendo, enmascarado Claro. con él. ¿Y qué pasa? Pues que mi hermano me dice que encantado de la vida, que me compra la empresa, la parte de mis acciones, ¿no? Y yo me matriculo en Murcia. ¿Y qué pasa? Cuando me encuentro con mi falta de experiencia con el contacto de los estudios, que no tengo técnica, que voy perdida como un pollo sin cabeza, me frustro y vuelvo a consumir. De nuevo, con dinero, De la venta de las acciones. sin tener que ir a trabajar. O sea, ya full, ¿no? A full. ¿Y qué pasó ahí? Pero yo, sinceramente, lo único que pensaba en cada consumo, ojalá sea el día hoy. Que yo desaparezca del mapa. Eso es sufrir. Ojalá sea hoy el día. Buscaba mi muerte en cada dosis. No llegaba el momento, ¿no? Pero a la vez que yo pensaba esto, por otro lado, sentía qué sufrimiento va a tener mi familia después de todo lo que ha hecho por mí, que yo termine delante de una copa y de una dosis. Pero eso te ayudaba a consumir todavía más. Tu enfermedad te ayudaba a que ese pensamiento te hiciera que te drogaras más todavía. Totalmente, totalmente. Llega un día Un sentimiento de culpa fuerte. muy grande. Esa es la culpa que me ha acompañado y que me ha frenado el proceso durante muchos años, porque no era capaz de realmente afrontar lo que tuviera que afrontar sin levantar esa primera dosis. Llega un momento donde mi sobrina, la pequeña, me dice, tengo un amigo irlandés que me ha hablado de este programa. ¿Por qué no pruebas en estas reuniones? Y yo pensé, esta ya me está controlando, esta ya otra vez lo mismo, en esta cabeza que te pone trabas todo el tiempo en vez de ver que realmente quiere lo mejor para ti, ¿no? Claro, y que además, ¿sabes qué pasa? Que tú ya, como ya has pasado por un par de procesos de recuperación, esto es importante también, el adicto se cansa al final y dice, voy a pasar otra vez por lo mismo que al final termino consumiendo de nuevo, es que estoy hasta las narices, es que ya no, es que, y eso, hay veces que el adicto ya no tiene recuperación por no querer volver a meterse en tratamiento y es muy peligroso, por eso es interesante tener conciencia de enfermedad y hacerlo bien a la primera, que se trata de obediencia, no es otra cosa, obediencia. Entonces, eso es lo que a ti te vendía ya tu enfermedad y dice, ahora con un irlandés, otro rollo, para luego estar 6 meses fuera, un año, y volver otra vez a sufrir consumiendo, ¿no? Y le dije que no, que yo no iba a salir de España lo primero, pero que de momento yo estaba bien, que estaba tranquila, que estaba intentando retomar otro engaño. Los estudios y que iba a hacer todo lo posible, que había contactado con el tutor, que tenía unas clases programadas y que me iba a centrar en terminar mi formación. ¿Qué va? Mi enfermedad caminaba a la velocidad del... Porque ya consumías a diario, cantidades grandes también. Era imposible, exactamente. ¿Tu familia cómo lo llevaba en esa época? ¿Lo sabías? Bueno, yo estaba en mi casa prácticamente. ¿Ya consumías a solas? Consumía sola, encerradita. Y poca ¿Paranoias? vida, Paranoias. Bueno, yo solamente te puedo decir que enfrente de mi casa montaron un bar donde yo cuando consumía bajaba todas las persianas, pero dejaba los agujericos
para que entrara un poquito el aire, porque tampoco quería poner el aire acondicionado para que no supieran que yo estaba en casa, porque oían la máquina desde el balcón, ¿no? Entonces yo escuchaba todo lo que se hablaba en la terraza de ese bar, creía que era de mí. Creía que todo el mundo sabía lo que yo estaba haciendo encerrada en mi casa, por lo que la paranoia era brutal, ¿no? Entonces mi sobrina me vuelve a decir: ¿quieres que pregunte si este programa está en España? Y me habló de unas reuniones a las cuales empecé a asistir. Empecé a asistir. Y empecé a mantenerme limpia Hasta hoy. en casa, sin tener que encerrarme en ningún sitio. Tuve el sano juicio o la lucidez de eso de que siempre tenemos un angelico que nos cuida, de darle el dinero a mi madre y decirle que me lo administrara ella. Y empecé a acompañarme con la persona que me recibió en este programa, a seguir sus sugerencias y a mantenerme limpia. Solo por hoy, ¿Y cómo ha cambiado tu vida? solo por hoy. De esos días encerrados, pensando que hablando a ti con esas paranoias, que, fíjate, volvemos a lo mismo, lo que la gente cree que somos viciosos y que disfrutamos con drogándonos, y que este es el fondo, este u otros, el fondo en el que llegamos, en el que ojalá llegue ese punto en el que nos podamos ir al otro barrio y ni sufrir nosotros ni sufrir los demás, ¿no? A estar como estás a día de hoy, después de casi 8 años de recuperación, Nada que ver. con tu familia bien. Gracias a Dios, bueno, mis padres fallecieron, mi padre enfermó con Alzheimer. Esto fue algo que me atormentó muchísimo porque me sentía muy culpable dentro de lo que te vende, ¿no? La enfermedad, de que yo soy Claro, la que tiene la culpa de todo lo que ha claro. pasado, por todo el Es sufrimiento. una excusa más para volver para consumir más. De hecho, volví a consumir. Claro. Volví a consumir cuando ya el diagnóstico de mi padre era este y yo no estaba en condiciones de poder hacerme cargo de ellos como se merecían. Nos tuvimos que llevar a una residencia. Bueno, a él lo llevamos a una residencia. Mi madre tomó la decisión de irse con él porque tampoco soportaba más la vida que estaba viviendo. Y yo tomé la decisión de irme a vivir a Alicante, una vez que ellos estaban en la residencia atendidos y cuidados, pues porque allí tenía reuniones a diario y estaba acompañada de un grupo de compañeros en cualquier momento. El tema es que allí conocí a otro hombre. Mira, madre mía. Y tuve un año de relación, el año que me mantuve limpia. ¿Y qué pasa? Pues que se terminó la relación y volví a consumir. Y tuve otra recaída mortal. Entonces me amadrinaba o me acompañaba en mi proceso una compañera de Valencia y gracias a esta mujer que me rescató, me hizo llegar a Valencia y sentarme en la habitación de un hotel porque había una convivencia de este programa con todas las compañeras con más experiencia en recuperación que tenía el área de Valencia en ese momento, y entre todas me acogieron, me acompañaron, una de ellas terapeuta también, y no me dejaron volver a Alicante. O tu zona cero. No me dejaron volver a Alicante. Me cuidaron, me protegieron. Empezaste otra vez a partir de ahí los grupos. Empecé otra ¿Y fue vez. tu última De vez nuevo. en la que ya... En ese proceso me mantuve 5 meses limpia. Volví a Murcia porque era el aniversario de mis padres, sacamos a mis padres de la residencia, lo celebramos en casa de mi hermano, toda la familia y demás. Y mi hermano me entregó un dinero en efectivo Volviste a consumir del tirón. inmediatamente.
Y ahí me tiré varios días consumiendo en Murcia, yo solica, encerrada, con unas paranoias que desmonté todos los ojos de buey que tenía en mi casa, creyéndome que todo el mundo me estaba vigilando, loca perdida. Para que tú veas lo importante que es cómo la enfermedad en tu primera recaída te vendía un poco que podías controlar el consumo, pero como al ser la enfermedad progresiva, da igual que pasen 5 meses, pasen 3 años, vuelves al mismo punto y peor de tu anterior consumo. O sea, estás desde Valencia, tal, vuelves a Murcia, te das dinero, coges, recaes, te metes en la casa, encerrada, paranoia y consumo a tope. Consumo a tope. Ahí me llamaban las compañeras, yo no les podía coger el teléfono y en ese momento me llega un WhatsApp de un amigo de Murcia que me comunica que mi exnovio había fallecido. No pude ni ir a su entierro, no pude ni ir al velatorio. Eso no me lo perdonaba, porque es que no podía salir de cómo estaba. En una de esas llamadas cojo el teléfono a una compañera de Valencia, vuelvo a Valencia y empiezo de nuevo con la terapia, con los grupos, trabajando el programa. Y un compañero me lleva al psiquiatra, porque yo seguía con la paranoia. Yo seguía creyendo que a mí me estaban persiguiendo, que me estaban escuchando, que me estaban vigilando, y me lo creía, estaba en casa en Valencia y yo creía que esto estaba pasando de verdad. Y este compañero, que le agradeceré toda la vida lo que hizo por mí, me cogió de la mano como una niña y me llevó al psiquiatra. Estabilizamos mi química cerebral y hasta el día de hoy que no he vuelto a consumir. Qué bien. Y bueno, pues hoy prácticamente parte del enfoque profesional que hoy tengo tiene que ver mucho en esa devolución que yo le debo a mi familia. Porque yo cada vez que recibo una llamada y atiendo un caso o una visita en la clínica, ¿no? Y es una madre, es una pareja, es un amigo, es un familiar que tiene a alguien que está sufriendo, que no sabe cómo actuar ni qué puede más hacer, y le das estas pautas, plantas esta semillita y el adicto llega a un centro y empieza a mantenerse limpio, se recupera. No solo se recupera él, se recupera toda la familia. Totalmente. Porque al final la enfermedad es el núcleo familiar. Enfermamos todos, ¿no? Sin duda. Y bueno, ¿qué más te puedo decir, Javier? Que Uf, pues me has puesto, bueno, todo lo que me has contado me pone los pelos de punta, pero ya esta última parte, fíjate cómo el sufrimiento tan grande, que todas estas últimas recaídas que has tenido han sido de sufrimiento, pero cómo la enfermedad vence y gana para que vuelva uno a recaer una y otra vez, que al final también la gente tiene que tener en cuenta que psiquiátricamente llega un momento en el que, igual que tú, gracias a Dios, estás aquí sentada conmigo y estás bien y ya no tienes esas paranoias, pero hay otras personas que ya tienen que quedarse en psiquiátrico porque muchos no son conscientes de que el consumo de droga te puede dejar en un estado psiquiátrico sin vuelta atrás. Es decir, que ya no puede sentarse y mantener una conversación en un sofá como este para hacer un podcast. Necesita estar ingresado el resto de su vida en un psiquiátrico. Entonces creo que esto es importante para que la gente tome conciencia, para que los adictos que están en negación tomen conciencia y para que se pongan en tratamiento antes de que no haya marcha atrás, no tenga posibilidad
de tener una vida como la que a día de hoy tú, gracias a Dios, estás teniendo. Gracias a Dios. Una Yo vida, disfruto hoy de una buena vida, Javier. claro, Muy buena vida. la que Y es mereces y la que merecemos, porque exactamente. ningún adicto merece, no elegimos ser adictos, entonces no merecemos ninguno, a pesar del daño incluso que hayamos hecho, no merecemos no tener la felicidad que tenemos. Pero creo que el mensaje que tenemos que lanzar hoy es que la obediencia, que dejemos de luchar, que seamos realistas de que no los adictos, los que son adictos, no disfrutan con el consumo cuando toca en fondo y que mejor antes o pronto que tarde, ¿no? Y que no dejen de intentarlo nunca. La perseverancia en conseguir su recuperación. Muy bien. La perseverancia. Es decir, es como cuando uno se pone una meta y le cueste más, le cueste menos, al final, con su esfuerzo, con su constancia, la consigue, ¿no? Pues con esto es lo mismo. No dejar nunca de intentarlo. Se puede, Se puede, si se quieres puedes, puede, eso es un lema mío también, se se puede. puede. Monse, muchísimas gracias por tu testimonio, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros, me ha llegado totalmente al corazón tu historia de sufrimiento, se te ve que eres una persona maravillosa, que ha sufrido Gracias. mucho, pero que gracias a Dios, pues a día de hoy esto estoy seguro que va a ayudar a muchísimas personas para que se puedan recuperar esa familia, no solo al adicto, a esa familia. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vamos a despedir de, pues, de todas estas personas que estáis viendo este podcast. Yo sí os pido, por favor, que compartáis para que lleguemos al máximo número posible de personas, que podamos ayudar a otras personas que se puedan recuperar, a esa familia, y que no olvidéis suscribiros a este canal, darle a la campanita, que os espero en el siguiente podcast porque sois muy importante que vosotros estéis ahí con nosotros, y volver a agradecer a Monse, que ya sabes que esta es tu casa y que puedes venir cuando quieras. Muchísimas gracias, Monse. Gracias a ti, Javier, un placer. Igualmente.